Lo, de este... lo especial de este capítulo, si me lo permites, es Ajá, la fecha. ¿Tú sabes en qué mes estamos? en septiembre. Efectivamente, septiembre, mes patrio, mes donde hacemos la cena mexicana, que prácticamente todas nuestras cenas son la cena mexicana, pero donde la patria y el patriotismo surgen más en las personas. Está raro que le digamos noche mexicana cuando todas nuestras noches son mexicanas, ¿no? Efectivamente. Eh, Es curioso, ¿no? Eso. Así de, vamos a vestirnos como mexicanos. Porque somos mexicanos. O sea, es curioso, ¿no? Cómo es que este mes todo lo hacemos muy mexicano cuando en realidad todo lo que hacemos es mexicano porque somos mexicanos. Efectivamente. Y México nos ha dado muchísimas cosas, ¿no crees? O bueno, ha destacado en muchísimas cosas. Así es, como un olímpico en unos Juegos Olímpicos, valga la redundancia, en fútbol, Fútbol, el box también es uno de los Juegos el box, Olímpicos que más le ha dado medallas a México. el taekwondo. El taekwondo. Somos buenos para los chingadazos. Sí, también en atletismo, ¿no? Somos buenos, algo así. No, en caminata. En caminata. ¿Qué otra cosa? Ah, en clavados. En clavados somos maestros en Somos clavados. potencia. Sí, o sea. Somos muy buenos para los deportes individuales, si te das cuenta. Sí, el individualismo y el poder golpear a otra persona yo creo que es lo que define la actitud deportiva de un mexicano. Pues yo supongo que es porque nosotros tenemos intrínsecamente son nuestras habilidades de defenderse. Que somos buenos en dar chingadazos. ¿Por qué? Porque creo que vivimos en una sociedad un poco peligrosa. Sí, así de, somos buenos en esto porque necesitamos ser buenos en box. Sí, no es porque querramos ser buenos, es porque lo necesitamos. Cosas del tercer mundo, ¿qué te digo? Sí, pregúntale al de la combi. Al de la combi, por ejemplo, se topó con esa vista del mexicano. Sin embargo, Así es. el día de hoy no venimos a hablar de gente golpeada en combi o de box o de olímpicos. Ya en su momento. Dervaremos un buen en eso, ¿te diste cuenta? Es que es súper interesante. Pero ya en su Sí, momento hablaremos de eso cuando el tema traiga más gente, principalmente, ¿no? así es. El día de hoy vamos a continuar con la línea que marcamos, pues, el capítulo pasado, donde hablábamos principalmente de películas, ¿no? Sin embargo, Sí. vamos a adaptarlo y hablemos como debe ser, a la mexicana. El cine mexicano. Dime qué opinas tú. Pues yo creo que el cine mexicano es muy bueno, nos ha traído buenas películas, pero ahorita siento que nos está quedando un poco a deber. Pero yo siento que es así, ¿sabes? Nosotros tenemos como 20 años de desfase de Estados Unidos. Estados Unidos también pasó por este momento de películas comedias románticas medio malonas. Y siento que es un proceso en el que tenemos que pasar, ¿no? Que eventualmente superaremos, ¿no? Ojalá. Ojalá. Pero, ¿cuáles son películas mexicanas para ti? ¿Cómo sabes que una película es mexicana? ¿O por qué dices esta cosa es cine mexicano? Pues yo creo que por el tema, por en dónde se grabó, y sí, en dónde se grabó, si se grabó en México. Bueno, es que yo siento que Es que mira, quién. eso va... Eso me estuvo rondando la cabeza esta semana, pensando, ok, vamos a hablar de cine mexicano, pero ¿qué define al cine mexicano? Porque, por ejemplo, si tú me dices, el cine mexicano es aquel donde actúa gente mexicana, entonces películas como, por ejemplo, la de Dora la Exploradora, o estas donde sale el Eugenio Derbez, serían cine mexicano. O incluso Star Wars, la de Rogue One, donde sale un mexicano, puede considerarse cine mexicano, porque actúan personas de etnia mexicana, ¿no? Sí, en O, cierto punto sí. o por ejemplo, donde se hable de México, que se plasme la cultura. Entonces, bajo Coco. esa mentalidad, Coco sería una película mexicana. Y pues, tú y yo sabemos que Disney es todo menos mexicano. Sí. O si me dices que todo depende del director, entonces películas como Harry La Potter forma del 3, agua. La forma del Ajá. agua o Gravity
Creo que sí, O Gravity. historias de terror. Sí, Gravity, historias de terror para contar. Ajá, historias de terror para contar en la oscuridad vienen a transformarse también en películas de Sí. cine mexicano. Entonces, ¿Cuándo no? esto nos da amplitud a pensar, ¿el director le da la nacionalidad a la película? ¿O son los actores? ¿O es la historia? ¿O si las películas de Guillermo del Toro son consideradas como cine mexicano? Hablando, por supuesto, de distintas películas como por ejemplo El laberinto del fauno, Hellboy. Hellboy. O sea, de verdad, ¿en Yo qué sí- punto empiezas a catalogar tú esto es cine mexicano? Yo siento que es dependiendo el lugar donde se grabó y la productora que lo hizo, ¿no? Porque un ejemplo muy burdo, Avatar, se te hace un anime, Avatar, la leyenda de Aang, Sí, bueno, sí, pero no es un anime porque lo hizo, entonces, porque lo hizo Estados Unidos, ¿sabes? es producido por... Con un formato de anime. Y entonces, sería anime o una caricatura estadounidense, o sea, ese es el... Sí, sí, por ejemplo, pero supongo que eso es más sencillo de resumir o de catalogar, porque puedes decir, el estilo, el dibujo es Es estilo la anime. animación japonesa, pero el desarrollo es estadounidense. Por ejemplo, Amores Perros, Gran es cine película, mexicano, joya. es cine mexicano, ¿no? Y yo siento que es cine mexicano porque lo hicieron en México, lo produjo una empresa mexicana, actúan mexicanos. Pero con el simple hecho de que lo haya producido una empresa mexicana y haya sido hecha en México, lo convierte en cine mexicano, ¿no? Posiblemente. Entonces tú te vas más por el hecho de que haya sido productora mexicana quien lo hace y Sí, todo lo demás viene como que sobrando, ¿no? supongo, porque por decir Mulan, la última de Mulan no es cine Chino. chino, es cine estadounidense, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Y por qué? Porque le hizo una productora estadounidense. Bueno, pero por ejemplo, ¿conoces la película de Frida, no? O la viste cuando estaba en Netflix, supongo. Sí. Bueno, ¿No manches, Frida? no, Frida, la película normal, la de Frida Kahlo. Ah, sí, la gran película. Esta fue dirigida por Julie Taymor y coproducida por Ventana Rosa, que es una empresa de Salma Hayek. Y Salma Hayek es mexicana. Es mexicana. La empresa está ubicada en Estados Unidos, pero la directora es pues mexicana. Y la película fue estrenada en Bellas Artes. Y es una coproducción México-Estados Unidos. Y el tema es mexicano. Pero tiene actores de Hollywood y se habla en inglés. Entonces, ¿en qué parte ubicarías esta película, por ejemplo? Pues es cine mexicano. Tú dices que es una coproducción, ¿no? Sí, sí, Ahí que hay tendría, una colaboración durante la producción. siento que ahí tendría de las dos partes, ¿no? Tanto estadounidense como mexicano, porque en la esencia es mexicana, pero la producción, el nivel de producción es estadounidense. Ok, ok. Fíjate que yo escogí esta parte del tema respecto al cine mexicano porque últimamente, tanto para el video, por la fecha y porque de verdad últimamente he tenido muy poco que hacer, me le he pasado consumiendo mucho cine local. Y sí, hay películas que son muy malas, malas. Como por ejemplo La Rebelión de los Godines, que de verdad, malísima. Ah, yo no la terminé de ver, nada más me quedé en donde están pidiendo los que son como ricos. ¿O es otra? Sí, creo que Es sí. Mis Reyes contra Godines, Esos ¿no? Mis Reyes contra Godines. Chales. Esa también está buena. Sale Carlos Vallarta, ¿no? Creo que sí. ¿A poco sí está buena? Yo no la terminé de ver. No, no es buena. O sea, no es buena como película como tal. Si te quieres palomear algo, pues vela. A lo Ajá, que voy pero- es que ¿en qué punto empiezas a decir esto es cine mexicano? Porque, por ejemplo, Cuarón ha dirigido muchísimas películas
y ha producido demasiadas, al igual que Guillermo del Toro. Los mencionamos más allá de porque son los más reconocidos, para ejemplificar el hecho de que la fuga de cerebros en cuestión de cine está cabrón. Sí, pero por decir, te voy a poner ejemplo, por decir, Cuarón hizo Gravity, ¿no? Ajá. Que es considerada una película estadounidense. Está catalogada, sí. Cuarón la hizo con una productora estadounidense. Ajá. En un lugar estadounidense que trata más sobre personas estadounidenses, ¿no? Uh-huh. Ahora, también hizo ¿cómo se me fue el nombre de la película de Alfonso Cuarón? La famosa, la mexicana. Sí, la última, o sea, la última que sacó. Roma, hizo Roma. Roma está catalogado como cine mexicano, con una muy buena producción, producida por un mexicano, y me imagino que es su empresa, ¿no? La que produjo Roma. Sí, una productora mexicana, es cierto. Yo siento que esa es la diferencia, que es producida en México y por mexicanos, por una empresa mexicana, y la otra es producida en Estados Unidos con un director mexicano. Bueno, y en el dado caso de que una empresa mexicana grabase una película con director mexicano, pero elenco e historia estadounidense, siento que sería mexicana, ¿no? Pero por el simple hecho de que la productora sea mexicana, fuera de, sí, porque por que el elenco y la historia vayan acorde a lo que es Estados Unidos. Ajá, porque por ejemplo Coco es estadounidense y vinieron a México a hacer su investigación y ocuparon una tradición mexicana, y por el simple hecho de que le hizo una empresa estadounidense. Bueno, haciendo un paréntesis, y ahora que está de moda esto de acusar a otras personas de apropiación cultural, ¿tomas la película de Coco como apropiación cultural? No. No, sí me gustó, dice. Sí, a mí sí me gusta, o sea, nada, no siento que sea apropiación cultural, simplemente pues vieron que México es un buen mercado, y si hacías un muy buen trabajo, ven que, por decir, nosotros como mexicanos aplaudemos mucho cuando una persona del exterior se fija en nosotros y hace un buen comentario. Tengo un ejemplo por decir Drake Bell. Lo tenemos muy adoptados por el simple hecho de que su estrategia de marketing es venderse a México. Ajá. Y vieron que a los mexicanos les gusta mucho eso. No nos gusta. Sí, nos gusta adoptar personas por el simple hecho de que se digan amantes de la tradición y la cultura. Sí, por decir, luego comparten fotos de Kylie Jenner comiendo tacos, o sea, es... Sí, es fácil para el mexicano adoptar a personas... A alguien extranjero. Ajá, siempre y cuando muestre pues respeto, ¿no? Sí, por decir, Guiñac, el de Tigres, es francés y los mexicanos lo adoptamos como parte de nosotros. Ah, pero Guiñac es el señor Guiñac. Es André Pierre Guiñac. Pero pues es un ejemplo. Sí, y lo entiendo, fíjate. Ok, te compro tu idea, no es apropiación cultural. Pero... De hecho está muy bien hecha la película, o sea, es muy... La hicieron con mucho respeto. Ajá, es correcta histórica y tradicionalmente. Bueno, sí. En algunas partes, porque por ejemplo eso del recuérdame y esa parte de lo que ocurre en el mundo de los muertos no es tan correcto, ¿verdad? No. Bueno, pero pues obviamente no iban a poner de que tenían que pasar un valle y después tenían que ir para que al final se murieran. Sí, pues se murieran de verdad. Pasar, o sea, obviamente le tenían que poner magia. Es como por decir en la película de Hércules, el malo no era Hades, sí, era Hera. La historia de Hércules sí. No es así. No es tan family friendly que digamos. Ok, no manches, Hércules mata a sus hijos y así, o sea, está bien creepy. Qué cosa. Pero bueno. Pero prosigamos. Una vez aclaradas las posturas y puesto una duda en su mente de cómo catalogan y por qué a una película como cine mexicano, quiero pasar a viajar un poco en el tiempo, ¿no? Yo hablo, y bueno, supongo que tú sabes que México tuvo una época de esplendor en cuanto refiere al cine. Sí, con
el hermano de Don Ramón, ¿cómo se llama? Tintán. Tintán, sí. Cantinflas. Pedro Infante, eh, Jorge Negrete. Pedro Infante. Esta, ¿cómo se llama? Dolores del Río. Exactamente. De hecho, nosotros éramos potencia en películas, ¿no? Antes éramos Efectivamente. personas que sacaban muy buenas películas. En 1940, para ser exactos, comienza lo que se conoce como la época del cine de oro, época de reconocimiento al cine mexicano. En esta época está catalogada por su calidad en cuestión de desarrollo de historia, etcétera, en cuestión cinematográfica, y también en su variedad de lo que nos mostraba. Porque supongo que tú has de estar consciente, el cine mexicano estaba, en esa época, estuvo plasmado tanto de comedia, como tú mencionas a Tintán, películas de drama, películas de estas en donde se cantaba mucho, no eran musicales, no pero eran musicales, sí, pero eran películas también, con tema ranchero, por así decirlo. sí, como la parte que plasman en Coco cuando sale el que supuestamente era abuelo de Guillermo se llamaba, no, Miguel, De Miguel. Ajá. del que era el malo, terminó siendo el malo. Efectivamente, la parte musical donde se plasmaba y Y películas eran también. muy de Ajá. ¿cómo se llama? Tú lo mencionaste ahorita, no era Jorge Negrete, era Pedro Infante. Pedro Infante, eran muy de ese estilo. Efectivamente. También Jorge Negrete, un exponente. Sí, es muy bueno. Y también contábamos con películas de crítica social. Ya desde esa época en México se mostraba una actitud revolucionaria. Y teníamos la crítica social en películas como por ejemplo Nosotros los Pobres, donde se hacía una clara distinción entre la clase alta y la clase Y obrera. la clase baja. Sí, también hay una, es que no me acuerdo los nombres, pero hay una de uno que agarra un huevo, una gallina y se come los huevos y no le da a su esposa ni a sus hijos y él se va con un dinero que se había ganado, algo así. No recuerdo el nombre, pero también es muy buena y también es como una crítica social. Efectivamente, el cine mexicano en esa época estuvo plasmado de películas de distintos géneros y lo mejor era que estaban bien desarrolladas. A la gente le gustaba y existía un reconocimiento pues global, ¿no? Grande, sí. Por ejemplo, ajá. Pero yo siento que eso hemos perdido ahorita porque lo más relevante que se podría decir que ves ahorita del cine mexicano son las películas comedias románticas son puras comedias o comedias románticas y películas diferentes que han salido así. Solamente he visto dos, no sé si haya más, pero solamente he visto la de los Chicuarotes y la de Roma, o sea, Fíjate y vemos que ajá. esa parte de que el cine mexicano esté estancado, sí la quiero tocar y de verdad tengo mucho que decir en esa parte. Pero más adelante. Sí, más adelante. Porque, Okay. Va de la mano con esta parte. Ok, a ver, continúa con lo que estabas contándonos. Es que, mira, por ejemplo, y retomando, tú conoces a Cantinflas. Sí. Yo conozco a Cantinflas. Y de ustedes que están escuchando como podcast escuchas, gente que nos ve en YouTube o en Facebook, conocen a Cantinflas. Un exponente del cine mexicano en las cuales entre sus múltiples apariciones estaba pues la comedia, ¿no? Sí. Y era una comedia dotada, una comedia apropiada, correcta y nunca fue repetitiva. Por ejemplo, podemos ver películas de comedia actuales y ver que sigue la misma, ¿cómo se dice? La misma fórmula. La misma línea, Ajá. Sin embargo, una película de Mario Moreno y de Germán Valdés, o sea, Tintán, distan mucho. O si no distan mucho, no siguen la misma línea argumentativa o la misma línea de ideas, etcétera. Eran diferentes y aún así eran comedias buenas. Y uno que lo ve desde otra perspectiva, ya que estamos más grandes, bueno, somos de otra época. Tú con solo escuchar Cantinflas piensas que como es un personaje, el personaje actúa en diferentes... Es un personaje que lo pusieron en diferentes situaciones, vaya. Que no era repetitivo, simplemente era
el mismo personaje pero actuando de diferente manera porque está en una situación diferente. En una ocasión era un padrecito, en otra ocasión era un maestro de escuela, en otra ocasión era un barrendero y así, ¿no? O sea, era Policía, etcétera. policía, fue de todo. Ese vato era la Barbie de, de los actores. De los actores. ¿Has visto la película El Rey del Barrio? Sí. Es una gran película porque iba en Chicago, Illinois. Agarra boys, mister. Contra. Y es una película que trata como de bandidos, ¿no? Se podría decir. Pero al final no era tan de bandidos porque es el que era mero mero era Tintán y era como un charlatán, ¿sabes? No era realmente alguien que se ha ido a Chicago a disparar o algo así. Ese era bandido, señor bandido. Así es. Pues mira, todo tiene su época de oro. En esta época pues disfrutamos de múltiples películas. Por ejemplo, Ahí está el detalle, Ay Jalisco no te rajes, Cuando los hijos se van, El padre de Morelos, Historia de un gran amor, Jesús de Nazaret, Doña Bárbara, por ejemplo, Lola Casanova, Pueblerina, Bamba, no la Bamba en la que estás pensando, la película, Si me han de matar mañana, Doña Diabla, La otra, entre muchas otras. El bolero de Raquel es muy buena, la El neta. bolero de Raquel, La palma de tu mano, Sí. entre muchas otras. Sin embargo, todo lo bueno llega a su fin. Es parte de... Efectivamente, todo lo bueno muere. Y en 1950, específicamente en el 52, se inician transmisiones en distintas televisivas mexicanas. Inicia pues la época de la televisión y pues empieza a perder o a tener muchas imperfecciones la calidad del cine, puesto que las películas, o bueno, los televisores no tenían la calidad de un proyector de cine de esa época. Empieza a haber este tipo de problemas y comienza lo que se conoce como el declive de la época dorada del cine mexicano. Sí, lo podemos ver en de película, ¿no? Si alguna vez has visto una película ahí, hay películas que se ven bien, o sea, no se ven excelente porque pues, obviamente tienen su época, y hay otras películas que se ven un poco muy feo. Efectivamente, cosas que ya no se pueden remasterizar por más que lo intentes. Sí es. Pero bueno, pasa un tiempo y el cine estadounidense comienza a retomar su poderío. Tenemos películas como por ejemplo estadounidenses que empiezan a surgir y a llamar la atención de la gente o de las personas mexicanas, y poco a poco se va perdiendo el interés en lo que antes era el cine dominante, el cine mexicano. Posterior a eso llegan los años 70s, 80s, donde existe una revolución tanto musical como un inicio o previsualización de lo que sería la globalización, comienza a notarse, así como también una evolución en el cine. Y poco a poco nos vamos atrasando y quedando pues en el olvido. Sí, y eso pues lo podemos notar porque de un punto de ser personas que, bueno, una cultura que proponía cine, terminamos siendo una cultura que terminó copiando el cine de Estados Unidos. Como de pasar de tener películas originales mexicanas a querer hacer lo mismo que estaba haciendo Estados Unidos, o lo que nosotros creemos que está haciendo Estados Unidos, ¿sabes? Por decir, la película de Eugenio Derbez, la de No habrá cura, ¿cómo se llamaba esa? ¿No se aceptan revoluciones? No se aceptan revoluciones. Bueno, ahí yo veo que es cuando comienza a pasar eso, porque esa película No se acepta devoluciones es buena, no te voy a decir que sea mala, es una buena comedia, ¿sabes? Pero siento que es una película calcada de Adam Sandler. Que va de la misma idea, actuación y sistema, ¿no? Ajá, siento que es una película de Adam Sandler y yo siento que con el potencial que mira, imagínate que quisieras hacer una historia de fantasía aquí en México.
tienes un panorama muy grande para hacer una buena historia de fantasía. ¿Por qué? Porque tenemos muchas culturas. Tenemos desde las, por decir, nosotros que estamos aquí en el Tajín, tenemos pirámides, tenemos a los dioses en los que creían ellos. Tenemos muchas cosas. Por decir, Estados Unidos tiene que sacar los dioses en los que creía, por decir, los vikingos. En Dinamarca y eso. Ajá. Tiene que sacar a Thor para poder hacer una película de ese estilo. Tiene que ocupar a los dioses griegos y así. Nosotros no tenemos necesidad de eso porque ya tenemos una cultura muy rica, pero no la sabemos aprovechar en cuestión de cine. Gracias. Más que apocalíptico, pero pues eso. Pues de hecho, no se llama apocalíptico, se llama Apocalipto. Apocalipto, esa. Y esa película es de Mel Gibson. No es mexicano. Es de Mel Gibson. No, por ejemplo, a eso es lo que voy. Apocalipto también es un claro ejemplo. La película plasma de manera pues correcta, apropiada y también respetuosa lo que era la vida en esa época, antes de la colonización. Entonces, y trata muy bien la historia de México. Entonces, sí. ¿Es cine o no es cine mexicano? Retomando un poco lo primero. Pues, o sea, pero lo está haciendo una empresa estadounidense, ¿sabes? El dinero no va para manos mexicanas, va para personas estadounidenses. Y la neta estamos desaprovechando mucho eso, por decir, al que sí le aplaudo mucho es a Cuarón, porque hizo una película muy mexicana y se ve, tiene una calidad muy grande su película. Cierto, tiene una esencia muy correcta del México de esa época. ¿Por qué? Porque es una historia de él, es Roma, es su colonia. Y yo me di, fue su vida, ¿sabes? Se plasmó él mismo. Y por decir, ¿viste la de Once Upon a Time? De ¿cómo se llama? ¿De Tarantino? Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood. ¿Sí la viste? Sí. Bueno, yo escuché a muchas personas decir que Once Upon a Time in Hollywood era la Roma de Guillermo del Toro. ¿Por qué? Porque ¿De Guillermo del Toro? De Guillermo del Toro. De Tarantino. No, era la Roma de Tarantino. ¿Por qué? Porque él quería plasmar lo que a él le gustaba del cine. O sea, estaba poniendo algo de su gusto, ¿sabes? De lo que él lo marcó, se podría decir. Imagínate, están ocupando de referencia a alguien mexicano y a su arte. O sea, es sorprendente, ¿no? Sí, tener un reconocimiento de esa forma, además de todos los premios y cómo se habló mucho de la ovación que recibió estando en Venecia. ¿Venecia? En Venecia, donde le aplaudieron por su película Roma en Roma, no hombre. Sí, también nosotros nos ponemos de pechito los mexicanos, la neta. Televisa no nos critique. A lo que quiero llegar es que tienes toda la razón. Tenemos mucho potencial y mucho material. Y con todo eso que estás diciendo das pie a otra cosa que quiero tocar. Eso se escucha mal. A otro tema del que quiero hablar. Y es la frase: hay talento, solo falta apoyarlo. ¿Qué tanto estás de acuerdo con ella, enfocada en cuestión de cine y producciones mexicanas? Pues yo siento que, o sea, teníamos mucho talento, pero el simple hecho de no querer arriesgar a hacer más, o sea, como te voy a poner un ejemplo, ¿te acuerdas de Vergara? Sí. Creo que él le financió la película. ¿Quién fue el que dirigió la de Rudy Cursi? Creo que sí fue Rudy Cursi. ¿Rudy Cursi? Sí. ¿Fue Guillermo del Toro o fue o Cuarón? No, fue Cuarón. Bueno, y ya ves que ahí sale Gael García y Diego Luna. Diego Luna. Imagínate, son 3 personajes que ahorita están en Estados Unidos siendo importantes. Cierto. Ahora, nadie se quería atrever a financiarle su película. ¿Quién fue la única persona? Fue Vergara. Vergara ni siquiera estaba metido en el cine en ese entonces. Pero él se atrevió a apoyarlo. Le gustó el guión y se atrevió a apoyarlo. Y mira en dónde están ahorita. Imagínate si él no hubiese apoyado esa película. Tal vez ellos se hubiesen logrado, pero les hubiese costado más. Sí, no hubieran tenido el despegue, por así decirlo, o el reconocimiento que les dio esa película.
Y ahora, por decir, Omar Chaparro, aunque te gustarán o no las películas que hace Omar Chaparro, son películas taquilleras que venden, que necesitamos de esas películas, ¿sabes? El Sí, cine el cine también debe ser comercial, es aunque parte tenga de... también su parte de arte, su parte de... Para gente mamadora, Y, por así decirlo. y a mucha gente le gustan esas películas, por eso yo quería ver Todas Caen. Por Y se tuvo supuesto. que ir a Estados Unidos con Marta y Gareda a tener que hacer las películas allá, porque aquí siento que no pensamos a más, ¿sabes? Fíjate que sí, estoy completamente de acuerdo en la falta de apoyo en cuestión de los actores, pero yo también me quiero centrar mucho en la falta de apoyo a la producción, Sí, porque tú no. conoces a Del Toro, tú Sí. conoces a Cuarón, tú conoces pues a infinidad de directores mexicanos, Omar pero Chaparro. ¿cuántos de ellos, Omar Chaparro, cuántos de ellos iniciaron o tuvieron un punch estando en México? Por ejemplo, Guillermo del Toro, la primera película que yo vi, que yo recuerdo de Guillermo del Toro, es El laberinto del fauno. Sin Yo tengo embargo, presente Hellboy. Hellboy, y ninguna de las dos es Es, película sí, grabada mexicana. En México ni apoyado por México, porque no se les da el apoyo o el reconocimiento a los directores como tal. También está la parte en la que las escuelas de cine son de muy buena calidad las que existen en México, pero no hay mucho apoyo para el que viene después. Por Sí, ejemplo, estudiantes de ingeniería se les otorgan becas para continuar en posgrado. Estudiantes de, no sé, de sí, o sea, deporte para... los conectan, ¿no? Con las otras empresas. Sí, por Pero, decir... ¿qué, Sí, sí, ¿qué plus te dan? sí, sí, te comprendo que, por decir, alguien que estudia una carrera más común le dan infinidad de apoyo, pero alguien que estudia una carrera más relacionada con el arte, siento que termina siendo un poco más difícil para esa persona poder destacar porque no es algo que creemos que no es tan seguro. Exacto, no es como estudio ingeniería para tener dinero. Sin embargo, el cine, la parte artística tiene mucho valor y en México, y se me hace una hipocresía total, que siendo nosotros México, hogar de artistas reconocidos mundialmente, tanto actuales como lo vemos en el cine, como anteriores, como lo han sido pintores y muralistas, no se le dé un apoyo y un reconocimiento al arte tal como se lo merece. Sí, y por decir, películas viejas, no sé, Amores Perros. Es una buena película. También la de Marta y Gareda, la de Renata, ¿cómo se llama? Ajá, Amarte amarte duele. duele. Son buenas películas, pero tú ves películas de esa época y no se veían así como esas películas, se veían un poco mejor. Las películas estadounidenses Ajá, tenían un apoyo, una tenían facilidad mayor de presupuesto. equipo y presupuesto mayor. Ajá, y tú dices, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? Porque el mexicano, no sé, arriesga un poco más. Porque Exacto. son unas buenas historias, ¿sabes? Exacto, hay muchísimo material para comenzar a contarlo dentro del propio México. Ahí Si sale... existiera la ambición del mexicano de decir, ¿sabes qué? Voy a abrir mi productora y vamos a comenzar a darle chance a artistas independientes que tengan ideas que yo considero aceptables como empresario, pues sobre, estás creando, para empezar generas trabajo, generas la posibilidad de contar una historia y tú no sabes, puedes estar colaborando con el próximo Cuarón, con el próximo Del Toro. Sí, o sea, tenemos, tenemos fugas de cerebros, por decir ¿cómo se llama? La que criticaron mucho por su vestido amarillo. Ah, ¿cuál de todas? La que fue a los Oscars con un vestido amarillo. ¿Isa Eh, González? Eiza González, esa mera. ¿Viste la película de Baby Driver? Sí, Lo hace muy bien, o sea, es muy buena en la película. Aunque no tiene un papel protagónico, sale en muchas escenas. exacto. Y tú dices, pues, Y, no es y Eiza González, protagonista, pero su trabajo lo está haciendo bien. y no es una persona que aquí en México bueno, por lo menos para mí, yo no la tenía tan presente como a Diego Luna o a Gael García. Sí, son las personas a las que se les ha dado más reconocimiento, pero no necesariamente por papeles mexicanos. Sí, por decir, Diego Luna en Rojo Ano. Sí.
Es Es, muy bueno ahorita. es a lo que Ajá. voy. Existe una falta de apoyo preocupante al cine mexicano. Tanto por cuestión de expectativa social, si así lo quieres llamar, el no manches, de eso no vas a ir, o a dónde vas a llegar, lo cual se me hace pues, tonto. También por la parte del hecho y el triste hecho de que es cierto, en México, si vives del cine o del arte vas a tener muchísima suerte. Y aunque se oiga feo, porque el apoyo que hay es mínimo. Debes de ser o muy bueno o muy dedicado a lo que tú quieres para poder vivir en esta parte del arte. Sí, es Y, que haz de y cuenta es que triste. hace poco estaba viendo una entrevista de MC Davo. Ujú. Bueno, de hecho del podcast creativo de Roberto. Se lo Muy oí. buena entrevista, la neta. Haz de cuenta que él dice que de, de él cuando estaba comenzando a ser rapero, dice que él trabajaba de mesero y que después empezó a vender discos en prepas y en secundarias, así. En secundarias y prepas, pero más en secundarias. Y dice que él tenía que compraba los discos, los quemaba y les ponía su cajita y su estampita. Y dice que cuando fue pasando el tiempo, pues se tuvo que salir de trabajar, o tuvo que darle menos al jale para poder seguir vendiendo sus discos y todo eso. Y dice que su mamá no lo apoyaba tanto, y dice que cuando empezó a ver su mamá que él ya dejaba de ir a trabajar y así, dice que fue cuando se empezó a preocupar porque pensaba que estaba haciendo un huevón, cuando pues, era todo lo contrario, ¿sabes? Estaba trabajando, estaba siendo productivo, porque es muy diferente tener mucho trabajo a ser productivo. Puedes hacer muchas cosas en un día y no ser un día productivo, o puedes hacer pocas cosas en un día y ser un día muy productivo, dependiendo de qué lado lo quieras ver. Efectivamente. Todo depende de qué te está nutriendo lo que estás haciendo. De hecho, en el tema de Nirvana, cuando hablamos de eso, yo hace poco estaba escuchándolo y vi que tocamos un tema donde decías que Kurt Cobain, ya es que te conté de que él se iba a su novia y él ya había trabajado en una pintura, en unas canciones y así, y tú decías que era un rey de la productividad, pero si lo veías de otra perspectiva, había sido un flojo porque no fue a trabajar a conseguir dinero. O sea, Exacto. Todo es cuestión de perspectiva, ¿no? La productividad y el cómo te nutre o cómo vas a nutrir a los demás con lo que tú estás haciendo. sí, Pero como te digo, es triste que no se le esté dando el apoyo al cine mexicano. Imagínate si estos directores a los que ya no hemos nombrado muchísimo, o por ejemplo, no sé, ¿qué quieres? A Ernesto Contreras, se les haya dado el apoyo tan grande aquí en México como se los han dado en Estados Unidos. Ya tendríamos, para empezar, nominaciones a los Oscars grandísimas. Y digo, bueno, tendríamos aunque como las tenemos nación, seguidas. Bueno, hace unos cuantos años las tuvimos muy seguidas y las ganamos, ¿no? Bueno, las ganaron. define ganamos, porque si dices ganamos, Bueno, como por ejemplo, que la más que en ganó, Roma. ajá, Ah, no, Roma, en Roma. pero Más que Roma. a Pero lo de que ahí voy fuera es no, que ¿verdad? si tú dices ganamos como películas de Guillermo del Toro, siguiendo lo que tú mencionaste, no es cine mexicano porque son de productoras estadounidenses. Estadounidenses, exactamente, sí. Ahí cometí un error. Pero por decir que llegaron a ganar los directores. Ajá, por Y, eso, y- eso es a lo que voy. Si a los directores les hubieran dado el apoyo que le dieron en Estados Unidos, México como tal y el cine mexicano, porque ya serían cine mexicano, hecho por productoras mexicanas, pues ya tendrían el reconocimiento y ya tendrían los Oscars y estaríamos generando o innovando en lo que sería la época de oro segunda ola o parte 2. y sí, ¿sabes? Pero el problema es que siento que nos estancamos mucho en hacer lo mismo, porque vemos que es una receta que funciona, y cuando algo funciona, difícilmente se van a querer deslindar de ello. Tonicho, es tiempo y has dado el paso ideal para comenzar con el tema de por qué el cine mexicano es considerado malo. ¿Tú dirías que el cine mexicano actual es malo como tal? Pues, o sea, no diría que es una porquería, porque pues, No, yo no, no, siento porquería que no, malo.
yo siento que sí, no, es malo. Y no es malo por el hecho de producción, porque está bien producido. Ahorita siento que es cuando mejor calidad ha tenido en mucho tiempo. Pero siento que es malo porque no te entregan algo más, ¿sabes? Es siempre lo mismo y es comercial. Y no está mal en hacer cosas comerciales. Pero yo veo que no están haciendo dinero para hacer más arte, están haciendo dinero para hacer más dinero. Exacto, Por decir, está faltando la pizca de distinción. te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se llama el que sale en Spider-Man? El que es el Duende Verde, el hijo del Duende Verde. ¿El hijo del Duende Verde? Ajá. El que después se vuelve el Duende Verde. Se llama James Franco. James Franco. James Franco, tú piensas que es un actor de Hollywood, tú nomás que hace películas que van a ser taquilleras, por decir blockbusters. Pero James Franco no es un actor que haga muchos blockbusters, ¿sabes? Hace unos cuantos blockbusters, pero también es unas películas bien indie, bien más artísticas que comerciales. Cierto. Y yo no veo mal en que hagan películas que obviamente van a generar una taquilla fácil. Pero no sé, siento que deberían de variarle. Siento que deberían de hacer algo diferente. Porque no sé, a mí no tengo nada con No Manches Frida o algo así. Pero siento que en ocasiones hasta se vuelve estereotípica la película. ¿Viste No Manches Frida? Sí. Y de hecho es... ¿Tú crees que así es una escuela mexicana? No, hombre. Para empezar, los actores ni siquiera eran adolescentes. Supongo que ese fue el problema. Que tenemos marcado mucho el estereotipo de película estadounidense. Que en esa película lo quisimos seguir. Y verdaderamente no funciona. Es una película gringa con actores mexicanos hecha en México. Completamente de acuerdo. Sin embargo, luego, lo que no me gustó tampoco es que a los actores, a los que son los jóvenes, los estudiantes, como que estereotípicamente los elevan mucho, como que dicen muchas groserías y los hacen muy torpes, no sé. Ajá, como que quisieron ponerle estadounidense, que hablen como mexicanos. Estadounidense. Ajá. Pero ni siquiera los mexicanos no creo que hablemos con tantas groserías, o sea. No, bueno, depende, ¿no? Pero bueno, sí, pero no en una escuela. Ajá. Y o no así, o sea, hasta en ocasiones se vuelve vulgar. Ajá, exagerado, caen en la exageración. Porque sí, el mexicano habla con groserías y a veces es grosero, pero nunca llega a este nivel de exageración que cae en lo... ¿Cómo decirlo? ¿O cómo se dice? En lo vulgar, es que haz de cuenta que una cosa es, no hombre, güey, ayer fui allá y no manches, haz de cuenta. Y otra cosa es decir, no mames, güey, haz de cuenta que allá verga. Así es la película, así. En lo estereotípico. Estereotípico, ajá, así es la película, hasta es incómoda de ver. O sea, no es que tenga algo en contra con las personas que dicen muchas groserías, pero ahí en la película siento que no es así, no me siento reflejado. Es realista. Ajá. Sin embargo, hay películas mexicanas actuales que merecen reconocimiento, porque si bien tú dices y pones como ejemplo algo muy conocido, ¿no? Las películas de Marta y Gareda y el otro cuate, ¿no? Que son estereotípicas, que caen en lo repetitivo, pero hay películas que se han ganado el reconocimiento tanto como del público como de la crítica. Por ejemplo, Nosotros, los Nobles, ¿has visto la película? Sí, es muy buena, sí. Tiene un 100% de aceptación en Rotten Tomatoes o Rotten Tomates. Y en cierto punto es estereotípica porque está alzando el mi rey a un nivel muy alto, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, la parte pero está haciendo con una crítica de historia y de desarrollo de personaje es lo buena. Que... Ajá, es que es la parte que está bien hecha. Por ejemplo, también películas como El crimen del padre Amaro. Es una película mexicana con un tema súper político, controversial, que verdaderamente es una joya y es muy muy buena. Sin embargo, cuando hablan del cine mexicano actual, mencionan a Derbez, mencionan a Higareda, mencionan al tipo a Omar Chaparro, mencionan al tipo de Club de Cuervos. Él también es muy bueno. ¿No has visto? Bueno, es que, o sea, también
hay que ver en qué tipo de películas. Pero sí, en Club de Cuervos lo hizo excelente. Es una muy buena serie que siento que refleja muy bien a los mexicanos. Efectivamente. Y no cae en lo estereotípico. Ese es el punto, no cae en lo estereotípico. Porque, por ejemplo, ¿en qué se basan las películas de estos actores que mencionamos anteriormente? Comedias románticas. Comedias románticas estereotipadas a más no poder de lo que debe ser el mexicano. Es como una comedia romántica en coca. Efectivamente. Y ahora, ¿qué vienes a mostrarnos con la serie de Club de Cuervos? Una serie de producción mexicana, si no mal recuerdo, con actores mexicanos. Sí, mexicanos. Y bueno, ¿qué vienes a mostrar? De una forma... Que existe otra forma, otro México. Otra forma de ver a la población. Que si bien ya quieres dejar tú el estereotipo de adolescente, el estereotipo de clase baja, de pobre, te vas, bueno, vamos con los ricos. ¿Y a qué toma? Algo que México también ha adoptado como suyo, que es el fútbol. Pero no toma la parte del fútbol como tal, toma la parte de la dirección, que es lo interesante. Y sí, es chistosa, tiene sus momentos de risa, tiene sus momentos de silencios incómodos y así. Pero te está dando una crítica que algo que vivimos desde siempre en el fútbol, los amaños de partidos, que una sola persona domine el juego, bueno, no el juego, sino ¿cómo se puede decir? El ambiente que se vive en México, el pacto de caballeros. El pacto de caballeros, principalmente el pacto de caballeros. ¿Sabes qué es el pacto de caballeros? Sí, básicamente cuando le pides permiso a alguien más de comprar de vender a un jugador, algo así, ¿no? Haz de cuenta que el pacto de caballeros es así. Yo tengo un jugador y yo supuestamente formé al jugador y todo. Me lo compró otro equipo. Y haz de cuenta que para que ese jugador, no sé, se vaya a otro equipo, me tienen que pagar a mí también. Permiso a mí. A mí también, para que yo le dé permiso de irse a ese equipo. Así funciona. Exacto. Sin embargo, y eso es algo nuevo en el mundo del cine y la producción mexicana. Porque ¿cuándo se había visto una película o una serie con este tema? Con tema de fútbol sí, pero enfocado a esta área es innovador y está bien hecho. También tenemos, ¿recuerdas que hablamos de Molotov? ¿Para qué películas había grabado? Sí, la de Atlético San Pancho y Tu Mamá También. Y Tu Mamá También, la cual tiene una calificación de 92% de aceptación. Gran. Efectivamente, hay muchísimo talento. Y también está la parte de animación. Tú conoces la animación de WoW Cartoon. Sí, también es muy buena y muy... Películas como Un gallo con muchos huevos tiene un 63% de aceptación. Y también la forma en que nosotros traducimos, por decir Shrek, la traducción mexicana es buenísima. La traducción mexicana es una joya y un arte que lástima y tristemente se está perdiendo en cuestión del respeto hacia las personas. O sea, el que muchas personas empiezan a decir, no, yo veo esta película en inglés y no, hombre, el doblaje asqueroso. A mí se me hace una grosería, una falta de respeto para el gran trabajo que se ha hecho. Bueno, pues es que, mira, en parte yo soy de los que de vez en cuando veo una película en inglés, porque pues ves la actuación más a fondo. Es lo bueno del doblaje en inglés, ¿no? Sí. Del verla en inglés. Pero yo siento que en México tenemos uno de los doblajes un poco más exactos. Más, no sé, siento que se escucha mejor que el de España, que el de Venezuela, no sé. A mí me gusta más cómo se escucha este doblaje. Y que no cambia tanto. Sí, mira, yo voy de acuerdo al hecho de que, hey, vamos a ver esta película en inglés y más porque, como yo te dije, soy fanático del cine. La parte esta de estudiar al cine como tal me llama mucho la atención y no niego que muchas veces hay películas que me gustan más en inglés que en español. Sin embargo, el comenzar a atacar o a desprestigiar lo que es el doblaje mexicano es la parte a la que me refiero, la parte donde dices, hombre, tantas obras maestras que nos ha regalado el cine mexicano, no podemos simplemente dejarlo morir. Sí, no se debe de hacer eso. Porque tenemos... Es que Shrek es la gran... Por decir, yo veo Shrek en inglés y no me da tanta risa, burro, como el de Eugenio Derbez.
Ahí está, hizo un gran aporte a México, Eugenio Derbez. Efectivamente. No, no digo que sus películas o series sean malas. Tiene Sí, no, son comedias malas. tiene comedias muy muy buenas. A Sí. veces cae en lo repetitivo. Es el problema. Pero fuera de eso, yo digo que está bien. Yo una vez vi una película en Netflix que se llamaba Era de la pareja, es que se me va el nombre. Es como muy indie, pero es mexicana. Es Muy indie. la perversión, ¿no? De la pareja, algo así. No, era el secreto. ¿De Es que qué no va? me ¿De qué acuerdo va? el nombre. De dos chavos que se conocen como en la secundaria prepa. Bueno, pero haz de cuenta que empieza la película ellos ya siendo adultos. Pero haz de cuenta que ellos se van a reencontrar en una fiesta o algo así. Entonces ellos recuerdan, cada quien va a recordar su perspectiva de lo que vivieron cuando estaban más jóvenes y de cuando ellos se conocen. Pero haz de cuenta que ellos hacían, cuando se hicieron novios, hacían tríos con otros, con un maestro primero, después con una señora que vendía un libro o algo así, hasta que un día la hermana menor los acusa y hacen que se separen. Pero está chida, pero no me acuerdo No, cómo sí, se se llama. escucha bien chida. No, pero o sea, el sustento está chido, o sea, yo sé que como lo expliqué, está muy, muy barbárico, pero está bueno, o sea, es una buena película. Sí, yo entiendo esa parte. A lo que voy es que el cine mexicano actualmente puedes decir o creer que está estancado y que no sale de lo mismo, pero es porque siempre hablamos de lo mismo. Si mencionas películas como, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la que tú ibas, No Manches Frida, sí, siempre es una comedia romántica, sí, usualmente son películas pues de este tipo, con los mismos actores, la fórmula repetitiva, pero es porque no se habla de las otras películas que verdaderamente han tenido un reconocimiento pues impactante de renombre. Como te dije y como me gusta poner, la película de El crimen del padre Amaro junto con la de La dictadura perfecta. Perfecto, esa te iba a decir exactamente. Es una joya de película, una crítica social tremenda, muy arriesgada, por cierto, una crítica social muy, muy arriesgada, que, hombre, le han dado mucho a México. Y también lo han nutrido. Sí, sí, concuerdo. También tenemos la película de Cantinflas, que actuó un español como Cantinflas. ¿Un español? Sí, actuó el que hace el papá, el que le hace del papá de Luis Miguel, de Luis Rey. No Actúa él como Cantinflas. Y también, por decir, en producciones mexicanas, la de Narcos México es producción mexicana. Yo sé que es de Netflix, pero es producción mexicana. Si dice México, sí. La de Narcos México, así se llama. ¿Es el nombre de la productora o de la película serie? No, la serie se llama Narcos México. No sé, ahí sí no sabría decirte. Es que haz de cuenta que Netflix tiene una serie que se llama Narcos, que es de Pablo Escobar. Y sacaron otra que es Narcos México, donde actúa Diego Luna. Creo que no es productora mexicana. No, pero sale Diego Luna, ¿no? Ajá. Bueno, y salen, creo que la mayoría de los actores son mexicanos. A lo que voy es de que, ¿viste El Señor de los Cielos? Sí. Ve la diferencia de Narcos México y El Señor de los Cielos. Es una diferencia brutal tanto en el mensaje que te está dando, como en la forma en que ves al narco, como en la forma en que está producida, está con una producción de 10, porque creo que Diego Luna ahí metió mano. Diego Luna también es director de varias películas y su trabajo lo hace bien. Sí, pero ahí te estoy mostrando de que, por decir, en El Señor de los Cielos es una novela donde engrandecimiento sí, lo engrandecen demasiado cuando no es para tanto, lo ponen un actor muy guapo y así, y siempre sale como si fuera un superhéroe, sale bien abatido de todos los problemas y así. Uh-huh. Y aquí en Narcos México no, o sea, obviamente el personaje principal, que es Félix Aguilar, creo que se llama. Sí. Haz de cuenta que él, en la primera temporada, pues le va bien, pero tiene algunos problemas. ¿Ves cómo le meten sus trancazos los colombianos?
ves Ajá. cómo sufre, donde dices, no, está bien que viva bien, pero yo no quisiera hacer eso, o sea, te lo plasman muy bien y después ves el verdadero desenlace que tuvo y dices, nah, no lo vale, pero La verdad está es que no muy lo entiendo. buena. No, la verdad es que tú dices, nah, no lo vale. Aunque está muy buena la serie, tú dices, nah, Por yo no hago ejemplo, eso. ahorita que tocas ese tema, también hay producciones mexicanas que nacen no de una productora convencional, como es el caso, y de verdad quería mencionar esta película, de Los Jefes. Ah, sí, yo también, sí, eso te le iba a decir, la del Cártel de Santa. Es una película mexicana que cumple pues una parte estereotípica no muy correcta, si lo quieres ver así, de lo que es México. Sin embargo, sigue siendo mexicana a final de cuentas y en su tiempo dio mucho de qué hablar y ahora pues tiene su marca de De tequila o tequila, ¿no? vodka, ¿no? O Es mezcal. tequila, ¿Es tequila? Ah, bueno, de tequila. es tequila. Grande babo. Pero bueno, Pues, lamentable y tristemente no podemos extendernos por aguanta, ya, mucho más. por último voy a A nombrar una ver, serie venga, más. venga. ¿Sabes quién es este Márquez? No, ¿cómo se llama el boxeador? ¿Cuál de todos? Es- el boxeador, que tiene un hijo, Julio César Chávez. ¿Sabes quién es Julio Julio César César Chávez. Chávez? Sí, ¿Viste su serie? la quiero ver. De hecho, está en la lista. Es una muy buena serie la de Julio César Chávez. Haz de cuenta, tú has visto la serie de Luis Miguel Sí, sí, sí. y así, ¿no? Luis Miguel se pinta como una persona buena gente, en cierto punto. Sí, sí, O sea, sí. no se pinta como el malo. Sí te hace decir, ay, pobrecito. Ajá. Ahí Julio César se pinta supongo como lo que fue una muy mala persona que tomó muy malas decisiones. O sea, engaña a su esposa, se mete de todo en las series, no, Vende hombre, lo que se vendió en su tiempo ajá, en las televisoras. ajá, y él lo reconoce, ¿sabes? Y también cuando empezó a trabajar en TV Azteca que decía groserías y así, o sea, y También ves está cómo, eso. El cine mexicano cuando se lo propone llega a ser muy honesto, muy directo a lo que va. Como por ajá, ejemplo esta serie. ajá, esta serie por decir te lo muestra y la calidad es muy buena. ¿Y quién crees que toca el tema principal? ¿Quién? Molotov. Por supuesto que Molotov. Y es muy, o sea, esa serie me dejó impactado porque dices, wow, este vato sabe, reconoce perfectamente que él no Sí, era una buena persona y el primer paso para lograr hacer un cambio en algo es aceptarlo. reconocerlo, o sea, Efectivamente. te la recomiendo en la tabela. Está bien, está en la lista. Y ahora sí, si me lo permites, es Ajá, triste, pero el podcast del día de hoy tiene que acabar porque hemos cumplido con el tiempo, hemos tocado los temas y está tronando bien cabrón afuera. así es. Así Muchas que, gracias, pues. no, por Ah, favor, no vamos a omitir nada y quiero escuchar tus conclusiones. mis conclusiones es de que, pues, el cine mexicano es un gran cine. Tenemos el material para contar muy buenas historias. Tenemos todo, la cultura, personajes históricos, momentos históricos importantes. Tenemos celebridades las cuales puedes sacar una bioserie, una biopic sorprendente, pero que lo estamos desaprovechando. Y yo siento que lo deberíamos de aprovechar más. Obviamente puedes hacer los blockbusters que quieras, pero también necesitas algo que te respalde como un buen director, como un buen actor, como puedes decir, sí, hago algo comercial, pero también puedo hacer esta cosa artística. O sea, yo siento que debes de tener esa dualidad de perspectivas en tu currículum o en tu arsenal, como lo quieran ver. Y O eso es como todo experiencia de de mi vida, parte. ¿no? Ajá, como experiencia. Bueno, Sí es. Y tú, Tuki, cuéntame tus conclusiones. pues mira, como lo mencioné y como no me canso de decirlo, el cine me apasiona. Hablar del cine mexicano definitivamente es hablar de historia, porque tiene un recorrido muy amplio que ha pasado por épocas muy buenas, así como también por épocas muy malas. El cine mexicano actual está estancado. En lo personal, yo no lo creo. Creo que el problema también está en que es muy comercial y que nosotros nos fijamos mucho en eso, lo que sale en Netflix o lo que sale en el cine.
Pero hay otras películas que también salieron dentro de este rubro de años, este 2010, o todo lo que duró el 2010, que son películas que aportan valor, calidad y que muestran al mexicano como es. No todo es No Manches Frida, no todo es ¿Qué culpa tiene el niño? Existen también películas de calidad y de un prestigio muy alto que bien pueden elevar al cine mexicano más allá de cómo está estereotipado actualmente. Y para concluir, cuando se trata de cine y principalmente de México, como tú lo dices, hay mucho que contar. Así que recurro a la frase, hay talento, solamente hace falta apoyarlo. Y bien, esto fue todo por el podcast del día de hoy. Gracias por escucharnos, recomiéndenos y pueden seguirnos en Facebook, YouTube, Spotify, Anchor y demás plataformas como Acá con los Borges, con K. Tenemos también presencia en Instagram, también como @acá con los Borges. Y por favor comenten qué opinan de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo catalogan ustedes al cine mexicano? Muchas gracias por escucharnos. Como dice Tuki, síganos en todas las redes. Si quieren enriquecer su catálogo de cine mexicano, pongan cañitas. Cañitas. Y Tuki, por favor, ¿tú tienes un podcast? Podcast de Eric Borges, donde el cine mexicano tiene su lugar y es reconocido como se debe. Ok, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Un cinéfilo, adiós.